Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de los dos elementos principales que lo componen, la parte móvil llamada rotor y la parte estática que se denomina estator. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético para que el otro lo transforme en electricidad. La clave del funcionamiento del generador eléctrico se encuentra en la llamada Ley Faraday, que establece textualmente que para que se genere una corriente eléctrica debe haber un movimiento entre el conductor y el campo magnético, ya que el voltaje inducido es un circuito cerrado. Es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. En otras palabras, el generador eléctrico emplea un campo magnético para generar un movimiento de electrones y producir energía eléctrica. Existen muchas clasificaciones de generadores eléctricos en función de sus características y presentaciones. Sin embargo, generalmente se dividen de acuerdo con el tipo de corriente que producen. Son los generadores eléctricos que originan electricidad en corriente alterna. En estos casos, el elemento inductor es el rotor y el inducido el estator. Este tipo de generador se emplea en las centrales eléctricas. Generan electricidad en corriente continua y su componente inductor es el estator y el inducido el rotor. Por ejemplo, las luces de las bicicletas que operan gracias a la fuerza del pedaleo son dínamos. Ambos necesitan energía mecánica exterior para generar electricidad. Un generador eléctrico está conformado por cuatro elementos importantes. El inducido, que a su vez está formado por espirales que al moverse cortan con sus puntas las líneas de inducción del campo magnético e incluyen corriente, y la conservan mientras las espirales estén moviéndose. Terminan en el grupo de escobillas, que son los responsables de exteriorizar la corriente producida, y el recolector, que consiste en los anillos soldados. Motor, constituye el elemento más esencial debido a que es la fuente de la fuerza mecánica básica. Regulador de voltaje, es una parte que cambia el voltaje de corriente alterna en corriente continua. Estator, es la zona fija exterior de la herramienta en la que se ven las bobinas inducidas que generan la corriente eléctrica. El estator se dispone sobre una carcasa metálica que funciona como base o soporte. Sistema de enfriamiento y escape. Tiene como función velar que el generador eléctrico no se caliente demasiado y se usa como canal del exterior. Sistema de combustible. Según el modelo del generador eléctrico tendrá una habilidad u otra, aunque la media de una independencia de 6 a 9 horas. El alternador es la parte responsable de la generación de la salida eléctrica y de ingreso mecánico a los generadores de electricidad. Sistema de lubricación. La lubricación tiene como función asegurar la fluidez y la permanencia de las actividades del generador de la electricidad. El rotor es un elemento móvil que rota dentro del estator, que causa el campo magnético inductor que produce el embobinado inducido. Tipos de generadores. Generador solar. Los generadores solares cambian los rayos del sol en energía eléctrica, que facilita suministrar varios modos de uso. La energía generada por los módulos fotovoltaicos es denominada por un normalizador de carga y conserva la energía. Generador de combustible fósil. Genera electricidad mediante la combustión de componentes como el carbón, petróleo o gas. Se produce al quemar el combustible para calentar calderas de agua y generar vapor. Dicho vapor, a una presión aumentada, es expulsada contra las aspas de enormes generadores, circulándolos y creando la energía mecánica requerida para transformarla luego en energía eléctrica. Generador eólico.
Los generadores eólicos sirven con la fuerza que el viento proporciona. Utilizan los llamados molinos de vientos. Este movimiento de circulación es trasladado al eje del generador eléctrico, que se convierte en energía mecánica de circulación en energía eléctrica. Los molinos se encuentran en zonas conocidas como parques eólicos. Las aspas pueden colocarse de forma horizontal o vertical. Generador nuclear. En las centrales nucleares, la energía eléctrica se genera mediante la fusión de átomos de uranio, lo que produce una enorme cantidad de energía calórica, que permite el funcionamiento del generador eléctrico, produciendo a su vez energía eléctrica. Aunque parece un beneficioso generador, tiene el problema de producir muchos riesgos.